Grato saludo para todos en este primer Congreso de Odontología y Salud Pública que hemos organizado con mucho esfuerzo mancomunadamente entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología, del cual soy parte del comité organizador y muy orgulloso me siento. Bienvenidos todos los participantes, invitados especiales y las autoridades universitarias que han hecho posible que este Congreso se dé. Permítanme, por favor, presentarme brevemente, no quiero ocupar mucho espacio con esto. Soy Fernando Rincón, odontólogo. Prácticamente toda mi formación la he realizado aquí en la Universidad de los Andes, una formación en cirugía bucal a nivel de diplomado, y tuve la oportunidad maravillosa de hacer una maestría en etnología, lo cual me ha permitido desarrollar algunos proyectos de investigación en el área de la bioantropometría craneofacial. Soy profesor de anatomía humana en pregrado y profesor de investigación en odontología en posgrado en nuestra facultad de odontología. De manera que, pues parte de mi labor académica es ser conferencista e investigador, publicando varios artículos en revistas indexadas. No puedo dejar de comentarles que una de mis pasiones es la pesca deportiva, la cual la tenemos un poco frenada por este tema de la pandemia. Bien, este tema que les quiero traer a colación en este breve espacio de tiempo, tiene que ver con una curiosidad en torno a los terceros molares. Hay múltiples mitos y creencias en torno a estos dientes, y uno de ellos es indagar qué pasa o qué pasó durante la evolución para que hoy en día esos dientes presentasen tantos problemas, ¿no? Entonces, me dediqué a investigar un poco al respecto y trataré de buscar respuestas, no definitivas, por supuesto, pero respuestas mucho más atrás, fundamentándonos en lo que ha sido nuestra evolución a lo largo del tiempo, lo cual ha resultado en nosotros la única especie homo sobreviviente que somos nosotros, Homo sapiens, ¿no? De manera tal que vamos a hacer un breve análisis crítico desde una perspectiva evolutiva del género Homo. ¿Cómo vamos a desarrollar esta corta conversación? Primero que nada, vamos a puntualizar algunos aspectos básicos en torno a la evolución humana, a lo que ha sido la genealogía. Veremos cómo esa genealogía está un poco más compleja. ¿Cuáles han sido los cambios evolutivos en el sistema masticatorio, específicamente en el género Homo? Y algunas teorías inmersas que tratan de explicar qué sucede con esa reducción en el tamaño dental a lo largo de este proceso evolutivo, para que al final podamos hacer un breve análisis crítico y podamos puntualizar algunas conclusiones. Con toda seguridad, muchos habremos escuchado frases como las cordales están involucionando. Eso es común observarlo y es común verlo sobre todo en internet, en muchos blogs. Afirman que las cordales involucionan, entre comillas. Supuestamente porque comemos alimentos más blandos, ha provocado que esos dientes involucionen, ¿no? Nuestros abuelos no sufrían de ese problema, haciendo ver que ese problema de los terceros molares es reciente. Al final veremos que le vamos a dar respuesta a todas estas frases, tratando de disipar un poquito esas afirmaciones que no son del todo correctas. Individuos evolucionados genéticamente pueden no tenerlas. Esto es importante puntualizarlo porque es difícil que nosotros podamos establecer grados evolutivos en Sapiens. Existe una sola evolución en nosotros, con lo cual ningún individuo en Sapiens es más evolucionado que otro, con lo cual no tiene asidero genético ni evolutivo el hablar de que algunas personas tengan mayor grado evolutivo que otras y ello repercuta en la presencia o no de los terceros molares. Pronto van a desaparecer, ¿no? Quizás tenemos ese miedo que a la vuelta de unos años no tengamos trabajo, no podamos seguir haciendo extracción de cordales, ¿no? Creo que al final de la conferencia todos van a quedar tranquilos porque hay tiempo suficiente todavía para seguir extrayendo cordales. Entonces, bajo esta mirada evolutiva,
vamos a tratar de disipar un poco esa duda de qué es lo que pasa con este señor, que es el tercer molar, a lo largo de lo que ha sido la evolución de nuestro género, el género Homo, que desencadena en nosotros, Homo sapiens. Tratando de buscar respuestas en ese sentido. Todos conocemos que las agenesias dientales también se presentan por causas congénitas, por factores ambientales relacionados a síndromes, son causas que pueden impactar o pueden interferir en el adecuado desarrollo de algunos dientes y esto puede generar que no se formen. Vamos a ir un poco más allá, vamos a buscar respuestas en lo que ha sido nuestro proceso evolutivo. ¿Por qué razón? Porque la literatura nos dice claramente que hay problemas de agenesia en la población actual. Hay múltiples reportes disponibles, reportes que no son nada nuevos, por supuesto. Fíjense que del año 74, incluso atrás, ya tenemos artículos que nos dicen que esos dientes no están fallando. Hay problemas con respecto a ese diente, ¿no? En diversas poblaciones, población asiática, ¿no? Más artículos, fíjense este que tenemos aquí abajo, en población suramericana, en población chilena. ¿Es la agenesia del tercer molar una anomalía o simplemente un signo de variación? No está claro todavía qué pasa con ese diente. Artículos muchos más recientes, agenesia del tercer molar, no solamente agenesia sola, sino asociada a otros dientes. Entonces, este problema ha sido estudiado, hay casuística, falta mucho todavía por saber cuál es la real prevalencia de este tercer molar y cuál es el porcentaje de ausencia en la población actual. Falta mucho todavía para saberlo. Vamos a transportarnos un poco a lo que son las teorías de la evolución de las especies, lo que son los conceptos básicos, ¿no? Y me voy a apoyar en el concepto más clásico, que es el concepto de las jirafas. Es un concepto muy sencillo que nos permite ilustrar por qué las teorías de Lamarck, que propuso hace mucho tiempo atrás, él hablaba de la ley del uso y el desuso. Entonces, si aplicamos este postulado de Lamarck de una manera muy sencilla a las jirafas, Lamarck decía que las jirafas, en un intento de alcanzar alimentos que empezaron a escasear, las jirafas empezaron a buscar alimentos en zonas más altas de los árboles, hipertrofiaban, desarrollaban un poco más el cuello y eso les permitía llegar al alimento. Este postulado se cae por su propio peso, porque en el caso hipotético de que una jirafa pueda desarrollar un poco ese cuello y pueda alcanzar los alimentos, esa característica no se hereda. Entonces, esa teoría se cae porque no es heredable esa condición. Posteriormente, Charles Darwin, con sus postulados de la selección natural que permanecen vigentes, a los cuales se le han añadido múltiples teorías, según el postulado de Darwin, nos decía que en aquel momento, aun cuando escaseaban los alimentos, existían jirafas que tenían varios tamaños de cuello. Entonces, las jirafas que tenían cuellos más bajos, que no alcanzaban los alimentos, definitivamente morían, y las jirafas que tenían el cuello un poco más largo alcanzaban los alimentos, y esa condición de tener el cuello un poco más alto se heredaba. Y así sucesivamente, ese carácter que era necesario para la supervivencia de la especie, en este caso la selección natural jugaba a favor de la preservación de ese carácter, permitía que las jirafas fuesen poco a poco desarrollando el cuello. Hablemos un poco de lo que ha sido la genealogía desde Australopithecus, el extinto Paranthropus, hasta el género Homo, y vemos cómo este árbol cada vez se hace más complejo y deja de ser esa clásica concepción lineal que partía desde Afarensis, posteriormente Homo habilis, Homo erectus, hasta llegar a nuestros días con Homo sapiens, ¿no? Vemos cómo es mucho más arborizado,
cada vez se consiguen más restos fósiles y empiezan a generarse más lagunas sobre lo que ha sido nuestra evolución. A través de este gráfico, de este video maravilloso, vemos cómo todos esos cambios evolutivos que comenzaron con una apariencia totalmente simiesca, igual a los gorilas actuales, de los cuales nos separamos hace mucho tiempo atrás, pero como esa apariencia que fue, repito, muy simiesca, a lo largo de la evolución, poco a poco fue haciéndose menos marcada. Recordemos que Homo pasó a ser una especie sociable, pasó a tener algo que se llamó, o que algunos evolucionistas le han dado el nombre de cerebro colectivo, porque se asoció para poder ser exitoso en múltiples nichos ecológicos, lo cual le permitió una gran expansión por todo los diversos ecosistemas, y ello le permitió ir desarrollando habilidades no solamente motoras, no solamente físicas, sino también habilidades cognitivas, lo que permitió una rápida expansión cerebral, y ello definitivamente moldeó el rostro, aumentó la capacidad craneal, disminuyó las proporciones faciales, hasta lo que tenemos, hasta la fisionomía que tenemos hoy en día en el actual Homo sapiens. Muy bien. Entonces, desde el punto de vista taxonómico, pertenecemos, por supuesto, al reino animal, a la clase mamífero, porque somos capaces de amamantar a nuestros hijos, primates, a la familia Hominidae, con el cual compartimos en algún momento con el resto de los monos, simios, chimpancés y orangutanes, pero nos separamos hacia el género Homo y finalmente la actual especie que es Sapiens, de manera tal que nosotros, en Homo sapiens, no hay subespecies, con lo cual hablar de raza en nosotros, Homo sapiens, no es correcto, ni desde el punto de vista biológico, ni desde el punto de vista taxonómico. Entonces, esa evolución en relación con el cambio morfológico trajo consigo tres procesos extremadamente importantes que moldearon totalmente desde el Australopithecus al actual Homo sapiens, y esos tres procesos son el aumento de la encefalización, por lo que conversamos hace rato, el cerebro colectivo de Sapiens, la disminución de todo lo que es el macizo craneofacial y la reducción dentaria en términos de tamaño. Es decir, nuestro sistema dental es ligeramente más pequeño que hace unos cuantos millones de años atrás. Pero ¿qué sucede con estos tres procesos? Que no fueron lineales, no se expresaron a la misma velocidad. El aumento de la encefalización tuvo una expresión y una expansión mucho más rápida, no así la disminución del macizo facial y mucho menos la reducción del tamaño dentario. Esa reducción del tamaño dentario fue a una velocidad muy lenta, no fue proporcional a las anteriores. Y allí puede estar parte de la respuesta del por qué los terceros molares, que son los últimos dientes en erupcionar, están pagando las consecuencias evolutivas en la actualidad. De manera tal que esos cambios evolutivos en el sistema masticatorio ocurridos en Homo sapiens han provocado que existan alteraciones en el grosor del esmalte dentario, porque nuestro esmalte dentario no presenta el mismo grosor que hace 2 o 3 o 4 millones de años atrás. Hemos visto como una reducción del macizo facial y en consecuencia paladar y mandíbula, trayendo como consecuencia una inestabilidad numérica de la fórmula dentaria de Sapiens y principalmente una inestabilidad en los terceros molares. Pero no son los terceros molares los únicos dientes inestables. También
hay inestabilidad en los incisivos laterales, en los segundos premolares y en los terceros molares. Esto significa el diente más distal a su grupo. Son los que presentan una inestabilidad en la actualidad. No así el central, canino y primer molar, que han sido dientes estables a lo largo de todo lo que ha sido el proceso evolutivo. Esto es muy importante, aquí hay que prestar especial atención, porque estos son los cambios evolutivos en el grupo molar específicamente, desde Australopithecus, en el cual teníamos un primer molar más pequeño que el segundo molar y un segundo molar más pequeño que el tercer molar. ¿Qué sucede en los primeros pasos de Homo? El primero y el segundo molar pueden exhibir un mismo tamaño, aun cuando el segundo puede ser ligeramente más grande, pero ya se empieza a expresar que el tercer molar pasa a ser de menor tamaño en ese grupo. Hasta que llegamos a Sapiens. Sapiens exhibe, en líneas generales, un primer molar más grande que el segundo y un segundo molar más grande que el tercero, de manera tal que el diente más distal en este grupo, el molar, que es el tercer molar, presenta una disminución bastante marcada del tamaño, y eso nos puede estar relacionando con el hecho de que se pueda o no desarrollar y pueda o no exhibirse, es decir, puede haber una ausencia. Vamos a pasearnos un poco desde Afarensis sobre ese grupo molar, considerando tres aspectos fundamentales que nos van a determinar que ese grupo molar es estable. Uno de esos criterios es que esos tres molares estén alineados. Número dos, que tengan espacio. Número tres, que se vea que son dientes funcionales. Como lo vemos en esta imagen de Afarensis, 3.5 millones de años atrás. Primero, segundo y tercer molar, y vemos un tercer molar marcadamente más grande que el resto. Seguimos observando evidencia en Africanus, Paranthropus y en Homo habilis. Observamos cómo el registro fósil nos muestra un grupo molar estable, es decir, vemos un tercer molar funcional. Los primeros momentos del Homo, hace unos 2 millones de años atrás, vemos una mandíbula bastante robusta. Esto tiene que ver mucho con las inserciones musculares, al igual que un grupo molar estable, con espacio, alineado, lo cual nos dice que ese grupo molar era perfectamente funcional. La evidencia a nivel de artículos científicos que nos habla de los primeros pasos de Homo en lo que fue su expansión en África. Esa evidencia fósil también nos permite observar lo que hemos venido conversando, es decir, un grupo molar estable y funcional. Seguimos viendo el registro fósil, 1.5, 2.5 millones de años atrás. Se repite esa constante, lo cual nos dice que para estos tiempos los terceros molares, según el registro fósil, no eran un problema. Y analicemos un poco esta parte superior del linaje Homo que desencadena en Floresiensis, el reciente Luzonensis, por supuesto todos extintos, y veamos cómo en Erectus, evidencia de 1.5, 1.6 millones de años atrás, nos permite observar esa constante. Un grupo molar alineado, con espacio y funcional. Floresiensis, de la misma manera, vemos ese grupo molar estable. En Erectus, igual. En los momentos tempranos de Homo, igual en Homo naledi, vemos un grupo molar estable. Entonces, como decía hace rato, ante esta evidencia fósil, podemos inferir, hasta tanto no se demuestre lo contrario, que los terceros molares se presentaban adecuadamente y que no eran un problema. Incluso en el recientemente descrito Homo luzonensis, fíjense que esto apenas se publicó hace unos 2 años atrás, en el 2019, una muestra que tiene unos 0.5 millones de años atrás, y
ese registro fósil nos permite evidenciar un grupo molar de la misma manera, estable y funcional. Veamos ahora esta rama inferior que desencadena en el actual Homo sapiens y el registro fósil. Fíjense, Homo antecesor igual primero, segundo, tercer molar. En los neandertales, que los neandertales junto con los neandertales compartimos nichos ecológicos, compartimos espacios, convivimos hace aproximadamente unos 200.000 años atrás. La evidencia fósil de esta especie también muestra un grupo molar estable. Entonces, ha sido una constante, ¿no? Ha sido una constante. ¿Qué sucede en los humanos modernos? Una vez que empezamos a expandirnos fuera de África, hace aproximadamente unos 150.000 años atrás. Y cada vez que hay nueva evidencia fósil, esa expansión de África, de los humanos modernos, cada vez se transporta un poco más atrás. Pero perfectamente observamos en Homo sapiens un primer molar más grande que el segundo, un segundo molar más grande que el tercero, es decir, empezamos a observar esa reducción distal del grupo molar. Igual lo vemos en la mandíbula. Esto nos dice que el problema a la evidencia evolutiva, la evidencia fósil, la tenemos desde hace aproximadamente unos 200.000 años atrás. Nos permite inferir que ese problema lo tenemos desde hace aproximadamente 200.000 años atrás. Obviamente no es nuevo el estudio de los cambios que han pasado en Homo. Fíjense que Dalberg en el 45 ya nos hablaba de los cambios de la dentición del hombre. Garren en el 63 también nos hablaba de la secuencia del tamaño molar, la taxonomía fósil. Wolpoff en el 71, las tendencias métricas en los homínidos en relación con la evolución dental. Los estudios de Osborne en el 78, desarrollo, función y evolución de los dientes. Y luego tenemos a los estudios en España y a la cima de los huesos en Atapuerca, de parte de Bermúdez de Castro y su equipo de trabajo, que nos habla de la reducción dental posterior en los homínidos. Llegamos a un punto muy importante, ¿no? Porque todo se ha atribuido a la dieta. Es decir, comemos alimentos mucho más blandos, con lo cual la mandíbula es de menor tamaño y las cordales involucionan. Entonces, vamos a ver cómo, considerando solo ese punto de vista, nos deja por fuera muchas cosas. Porque hablar de evolución de un solo diente no sería del todo correcto, porque ese diente no está aislado. Ese diente, que es el tercer molar, primero que nada pertenece a un grupo que se llama grupo molar, y en segundo lugar pertenece a un sistema masticatorio que ha estado en constantes cambios, producto de una evolución de nuestra especie. Entonces, ¿la dieta fue un factor importante? Por supuesto que sí, pero con toda seguridad no fue el único. Porque ese cambio en la dieta teóricamente ocurrió entre Australopithecus y el origen del linaje Homo. Estamos hablando de hace unos cuantos millones de años atrás. Entonces, si eso ocurrió hace tanto tiempo, ¿por qué se manifiesta ahora? Son interrogantes que nos podemos plantear para que tengamos la necesidad de indagar en diversas hipótesis del por qué sucedió esto. Entonces caemos en esto, algunas teorías que intentan en ese sentido explicar por qué ha ocurrido esa reducción del tamaño dental a lo largo de la evolución, y estas son algunas de ellas. Obviamente las voy a puntualizar, no me puedo detener en cada una por razones de tiempo. Susceptibilidad a la enfermedad, en el sentido de que dientes más pequeños pudieran ser menos susceptibles a la enfermedad. El efecto del aumento de la densidad poblacional, recordemos que Sapiens es y ha sido una especie que convive en grupos humanos. La reducción del tamaño y robustez maxilomandibular, que lo tratamos hace rato. Por supuesto, cambios en la dieta, en estrategias de subsistencia, influencias culturales, privación nutricional de los pequeños. Es decir, que son varias
teorías que intentan explicar más allá de la dieta el por qué está sucediendo este problema actualmente. Y caemos entonces en lo que Darwin nos decía, el papel de la selección natural. No olvidemos que la selección natural ejerce presión sobre aquellos caracteres que consideran necesarios para que la especie sea exitosa en términos de subsistencia. Entonces, es posible que esa selección natural haya provocado o se hayan generado eventos que permitieran una disminución de la tasa de proliferación celular, retrasando el inicio en la formación del segundo y más aún del tercer molar durante el proceso evolutivo. Esto sería una de las razones de orden biológico. Y en este sentido caemos en este concepto que es relativamente novedoso, porque ya empezamos a darle explicaciones de tipo genético, ya caemos en lo que es genética, mutaciones genómicas, que es lo que ha dado pie a comprender gran parte de los eventos que han sucedido a lo largo de la evolución. Por eso tenemos aquí algunas razones de orden genético, y en este sentido Evans y colaboradores en el 2016, a través de un estudio de una inmensa muestra de homínidos, nos dice que una simple regla gobierna la evolución y el tamaño de los dientes. Y nos pone este concepto que se llama cascada inhibitoria. No puedo detenerme mucho en explicar este artículo, que es maravilloso, es fantástico, porque este grupo de investigadores propone este modelo de la cascada inhibitoria, que como vimos hace rato, permitía que los terceros molares de Australopithecus, por ejemplo, que eran mucho más grandes, al sol de hoy se invierta y tengamos una cascada inhibitoria, es decir, un evento que inhibe el tamaño del diente más posterior de su grupo, en este caso el tercer molar, porque desde el punto de vista genético el mensaje del primer molar gobierna y regula el tamaño del segundo molar, y este mensaje del segundo molar gobierna y regula el tamaño del tercer molar, lo cual también puede estar influenciado por razones ambientales. Recordemos que en Homo sapiens el tercer molar es el diente más pequeño de su grupo e incluso puede no estar, ¿no? Y esto es parte de las explicaciones o es parte del arsenal de teorías que tenemos para tratar de explicar por qué los terceros molares en Homo sapiens se han convertido en un diente inestable. Recuerden que hace rato hablábamos, dentro de las frases anteriores, que existe la creencia de que el problema de los terceros molares es reciente, es decir, que nuestros abuelos no sufrían de eso. Pues realmente no es así. Fíjense esta muestra, que pertenece a algunos trabajos de investigación que he realizado en antropometría craneofacial. Esta muestra pertenece al cementerio Boulevard del Valle de Quibor, aquí en el estado Lara, en Venezuela, y tiene una datación relativa de aproximadamente siglos II, siglo VII después de Cristo. Esto significa que es una muestra que puede tener más de 1500 años de antigüedad. Observamos un primer molar más grande que el segundo, pero la pregunta es, ¿dónde están los terceros molares? ¿Por qué no están en esta muestra? Difícilmente alguien haya extraído esos terceros molares, por supuesto. Solo nos quedarían dos teorías. Una, están retenidos. Dos, no se formaron. Lamentándolo mucho, no tengo registro radiográfico para afirmar ninguna de las dos. El caso es que no están. Otra muestra similar con la misma temporalidad, observamos también un primer molar más grande que el segundo molar, con lo cual está presente el patrón que hemos venido hablando de Homo sapiens, y fíjense dónde está ese tercer molar, ¿no? La posición de ese tercer molar difiere de todo lo que hemos visto anterior, es decir, un tercer molar que no está alineado y que por supuesto se ve que no es funcional, y en el lado contrario ni siquiera está. Entonces, hace más de 1500 años atrás había el problema. Y no solo eso, si nos vamos más atrás,
Esta muestra pertenece a otro cementerio que se llama Las Locas, que tiene una temporalidad de siglo VI antes de Cristo y siglo VI después de Cristo. Esto significa que esta muestra tiene más de 2000 años de antigüedad y vemos el mismo patrón. ¿Dónde están los terceros molares? Nos preguntamos, ¿alguien extrajo esos terceros molares? Difícilmente sea posible eso. Nos queda entonces preguntarnos, ¿no se formaron o están retenidos? Aquí tenemos otra muestra con características similares. ¿Dónde están esos terceros molares? Entonces, podemos ya vislumbrar una conclusión donde la genesia dental tiene una naturaleza multifactorial, en donde influyen factores genéticos, epigenéticos, y ambientales. Sus interacciones juegan un papel determinante para causar una ausencia dental. Si recordamos un poco de literatura atrás, basándonos en esos resultados, y en otros pocos más que no, por razones de tiempo, no puedo compartir con ustedes, esa evidencia científica nos dice que la genesia total de terceros molares no supera el 4%. Es decir, que no llega ni siquiera un 4% de la población que le falten los 4 terceros molares. Sin embargo, una genesia parcial puede rondar entre el 17 y el 25%. 25% en la genesia de 1 o 2 terceros molares, 17% si son más. De manera tal que el problema de los terceros molares parece estar asociado con una tendencia evolutiva en Homo sapiens hacia un número menor de dientes en su fórmula dentaria. Esto quiere decir que Sapiens ha sido exitoso desde el punto de vista evolutivo, exitoso, sin un diente o sin la presencia de un diente, es decir, de un molar en ese grupo molar, ha sido exitoso. Y eso se ha heredado. Significa que en algún momento de la evolución, probablemente hace 200.000 años atrás, no sabemos con exactitud, pudo haberse generado una mutación genómica que produjo inestabilidad de ese diente y aún en presencia de esa mutación genómica, eso fue heredado hasta lo que vemos hoy en día. Entonces, las alteraciones en relación a la presencia o ausencia del tercer molar puede considerarse una anomalía dental causada por una mutación genética, a la par de un efecto ligado con la presión ejercida por la selección natural, lo cual, como hemos dicho hace rato, ha sido heredado a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Para los que todavía piensan que en el corto plazo los terceros molares van a desaparecer, a la luz de lo que hemos venido conversando, es difícil, porque fíjense cómo, al menos en las muestras que les acabo de mostrar, que tienen en promedio más de 2000 años de antigüedad, al sol de hoy tenemos ese problema, todavía nos pueden quedar muchos miles de años por delante para que un carácter de esa naturaleza, como lo es un diente, que el sistema dental es uno de los sistemas más estables en Homo sapiens, para que un diente desaparezca, todavía puede tomar muchísimos miles de años por delante. Para concluir, Charles Darwin nos dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Y eso es la razón por la cual Homo sapiens persiste todavía, porque hemos sido altamente exitosos y hemos tenido una gran plasticidad de responder a los diversos cambios que se han sucedido a lo largo de este periodo gigantesco de tiempo. Para terminar, cualquier pregunta, estoy a la orden. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a cualquier pregunta, inquietud a través del chat de la plataforma o por mis redes sociales. Me pueden escribir en el momento que ustedes deseen. Lo que tengo detrás es el Autana en el Amazonas venezolano, un sitio maravilloso, fantástico. Y lo que tengo en mis manos, como dije al principio, dado que mi pasión es la pesca, es un pavón de ese pescado en ese río Autana. Muchas gracias para todos
que sigamos disfrutando del evento. Hasta una próxima oportunidad.